Me meto de lleno en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ha pasado con el indicador de compraventa de inmuebles que dio a conocer el Colegio de Escribanos en las últimas horas? Creció 50% interanual y hubo un salto en el mes de mayo de en abril, del 20% en las operaciones con crédito respecto a marzo. Este es el comparativo anual de la cantidad de escrituras de compraventa de abril desde 2015 hasta acá. Fíjense que estamos muy cerquita del pico 2018. Pongamos la próxima placa, estamos hablando de casi 6.000 escrituras. Últimos 12 meses, respecto a abril 2024, el salto es del 50% porque se pasó de 3.636 escrituras a 5.471. 5.471. Y pongamos la de créditos hipotecarios. Fíjense cómo, de vuelta, están tendiendo a acercarse las escrituras con crédito a 2018, que fue el año donde, con crédito hubo y demás, hubo una especie de explosión. Ya en 2017 se notaba. Ahora estamos arriba de 2017, por debajo de 2018. Cuatrimestralmente hablando, desde 2009 a 2025, estamos en el segundo mejor cuatrimestre de los últimos 16 años y efectivamente en el cuatrimestre, en 4 meses, casi 5.000 escrituras se hicieron con crédito hipotecario. Es decir, poco más de 1.000 promedio por mes. Pensar que en cualquier país del mundo es lo más natural. En la Argentina siempre fue casi una excepción, que confirmaba la regla. Está el presidente del Colegio de Escribanos aquí con nosotros y mucho gusto me da poder hablar con él. Jorge Andrés de Bártolo, ¿cómo le va? Hola Paulino, ¿qué tal? El placer de tenerlo. Gracias. Bueno, esto está mostrando que la ciudad reaccionó ante el crédito en términos de vivienda o que aparecieron los dólares del blanqueo, los dólares del colchón eventualmente. Es un poco rápido para los dólares del colchón. Yo creo que... Los del colchón anterior me refiero, ¿eh? Los del anterior sí. Los del blanqueo anterior sí. Son una de las patas, creo que vienen mostrando justamente esta evolución que mostró recién en los gráficos, pero también el crédito hipotecario es definitorio. Cada vez que ha habido crédito en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, la gente que alquila automáticamente saca cuentas y dice, pago prácticamente lo mismo. Es que conviene hoy comprar antes que alquilar. Exactamente. Prefiero pagar una cuota X años, pero al final voy a tener mi casa. Uno cuando alquila nunca la tiene a su casa. Así que la diferencia es importante. ¿Cuál es el promedio de escrituras históricos mensual? Estamos alrededor de los $100.000. Ese es el promedio de escritura, del valor. Estoy pensando en la cantidad de escritura. ¿Cuál es un promedio mensual histórico? Bueno, nosotros en, en las mejores épocas llegamos a las 6.500 aproximadamente. Hoy estamos, como bien decías, casi 5.500, con la diferencia que no tenemos la cantidad de crédito hipotecario que había en ese momento. 2018, ni hablar de la época del 1 a 1, ¿no? Donde o sea, en los 90. Exactamente, donde las hipotecas sí hacían parecer que éramos un país normal con respecto a compra con crédito hipotecario. Solo una cosa descriptiva. A fines de los 90, el 25% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, el 25% alquilaba. Hoy alquila el 50%. Exacto. Es decir, porque la vivienda se convirtió en algo poco probable de poder ser conseguido por los sectores medios. Eso está volviendo parcialmente, eso es lo que están notando ustedes. Sí, está volviendo por parcialmente. Los valores, además de escritura, sí, no estamos hablando de escritura de $1.000.000. No, estamos viendo el promedio del monto de escrituras, es como te decía, $100.000 aproximadamente. Pero nosotros vemos que cuando el crédito hipotecario empieza a avanzar y a crecer, automáticamente se dispara el número de escrituras de compraventa. ¿Por barrios? ¿Zona sur, zona norte? ¿Hay mucha dispersión? Sí, hay dispersión, sí. Es mayor zona centro y zona norte. Pero en realidad se distribuye bastante equitativamente. El tema es la calificación que necesita la gente para el crédito hipotecario. Y ahí sí podemos ver que en los barrios
es donde se producen más compraventas. ¿El mutuo es algo que existe muy habitualmente o no tanto? El mutuo es el crédito entre privados. Que Juan le presta a Pedro para que Pedro compre. Sí, el mutuo es el préstamo de dinero. Sí. Que está con la hipoteca, está garantizado por la hipoteca. Correcto. Eso es lo que dan los bancos. Entre privados no hay mucho crédito privado porque es mucho más alto, ¿no? ¿Qué opina de estos intentos, ya que lo tengo acá a mano, de correr al escribano, a los colegios, en general los colegios, vaciarlos de contenido, etcétera, por parte de, se supone, Sturzenegger en el esquema de desregulación, de burocracia que el gobierno quiere llevar a la práctica? Respecto de un proyecto que está dando vueltas, que se presentó, que parecería que no viene del gobierno, no viene de Sturzenegger, sino de una diputada. ¿Pagano? De Marcela Pagano. Exactamente. Más allá de lo incongruente que es con las normas constitucionales. ¿Por qué? A ver. Y porque esta es una facultad delegada de la nación a las provincias. Con lo cual, legislar nacionalmente algo que tienen delegado las provincias, ya de arranque está mal. Pero más allá de ir al fondo jurídico, cuando vemos los motivos supuestos que se dicen de esta ley, de este proyecto de ley. ¿Que establece qué? Para que la gente lo tenga claro. Bueno, establece dos básicamente. Uno, dejar de haber colegiaturas. Que no haya colegio de arquitectos, claro. De nada, que no haya colegio, que haya un registro único. Que sea como los periodistas, digamos, que no tenemos colegio. Correcto. Claro, por ejemplo. Con lo cual, desde mi punto de vista, conlleva muchos riesgos porque no habría ningún control del profesional actuante. O por lo menos sería mucho más difícil. A mí me parece que los colegios que están ya hace muchísimo tiempo cumplen una función muy importante. En validar al profesional que interviene. Exactamente. No solo en validarlo. Ustedes aplican sino, sanciones, supongo, exactamente, no solo en validarlo, sino en controlarlo. En bajar determinadas normas éticas para que el profesional, cuando en realidad se reciba de esa profesión, no haga lo que crea que a él es lo correcto. Colegio de psicólogos, estoy pensando, colegio de arquitectos. Sí, colegio de abogados, tenemos tribunal de disciplina. También. El colegio que pueda haber. Todos los colegios tienen su tribunal de disciplina, su tribunal de ética, donde esos colegios bajan al margen de lo que estudió cada uno, que eso se estudia en las facultades, bajan determinadas normas para que ese profesional, una vez que está matriculado, actúe en consecuencia. El otro proyecto que hay, en el cual directamente apuntaría a que cualquier, por ejemplo, abogado sea directamente abogado, sea directamente escribano, cuando yo veo los motivos, también no se terminan de entender, porque supuestamente es porque no se puede acceder, porque es hereditario el tema de ser escribano. Mis padres no fueron escribanos. En Ciudad de Buenos Aires, desde fin del año 91, hay un examen que realmente sí es muy estricto, porque es por mérito, se evalúa el mérito, donde hay varios estamentos, entre ellos la Facultad de Derecho, un miembro de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal de Justicia, que son los evaluadores. Con lo cual no hay nada de herencia cuando se habla, y lo otro que se habla es de lo caros que somos los escribanos. Y yo siempre digo que en el proceso de comercialización de una propiedad, los escribanos en lo que hacen horario somos los más baratos. ¿Cuánto cobran promedio? Nosotros podemos cobrar hasta un máximo del 2%. Los que comercializan cobran mucho más que nosotros. No, cosa que está muy bien. O sea, el escribano es el que da fe, el que valida. Pero tienen un mínimo igual sobre ustedes. el título. Nosotros tenemos un mínimo, correcto, pero cuando una que en las propiedad por ejemplo, si yo operaciones- compro una cochera, termino pagando casi más de honorario que si yo compro un departamento, por así decirlo, porque ustedes tienen, al tener un mínimo, se Mínimo. paga desde ese mínimo. Ese mínimo es un sugerido, pero es cierto, sí, hay un mínimo. Que igualmente siempre es mucho 1.300.000 menor pesos. al impuesto de sellos, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, que es el 3,5%. Cosa que nosotros los escribanos estamos obligados a retener, en el caso en que se aplique que no quepa la exención. Con lo cual, cuando uno dice, uy, la factura del escribano es cara, en realidad cuando uno la desglosa, sucede como cuando uno dice cuánto sale el litro de nafta, cuánto sale una gaseosa. Uno la desglosa con el tema del impuesto y el escribano puede cobrar hasta un máximo del 2%.
Con lo cual ese tampoco es un motivo. Pero bueno, Jorge, la vamos a seguir seguramente en alguna oportunidad porque es apasionante, por lo que estoy viendo, el tema de la evolución que va tomando la venta de propiedades. Ojalá que esto termine fluyendo y mucho. Y nos vamos a meter lleno después en algunos otros temas, la próxima, si Dios quiere. Sí. Una pequeña propaganda para el sábado. Tenemos el Cuidá lo Tuyo, que hacemos todos los años. Esa actividad gratuita que hacen. Exactamente, de 10 a 13 en San Telmo, en Balcarce 1110. Estamos los escribanos de 10 a 13 atendiendo gratuitamente para evacuar, entre otras dudas, las consultas que tenga la gente respecto a estos donación, absolutamente todo. Donación, bien de familia, bien todo. de familia. Exactamente. Gracias, muy gentil. Gracias, Paulino. Gracias. Juli Rumi está allí en la redacción. Julieta, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bienvenida, buenas tardes. Muy interesante la nota ahí con los escritores.